Hola familia, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy muy feliz y me hace mucha ilusión poderle compartir con ustedes mi primer arbolito de Navidad. Así que acompáñenme hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y vean con sus propios ojos cómo va a quedar nuestro árbol de Navidad. Pero antes de continuar, y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal apretando un botoncito que hay por ahí debajo que dice suscribirse, que es totalmente gratis y así me estás ayudando muchísimo. Bueno, vamos a comenzar abriendo la caja. Este arbolito me hace mucha ilusión porque es el primero que logro comprar. Anteriormente nosotros teníamos otro arbolito más pequeño, que incluso tenemos un video aquí en el canal armándolo el año anterior. Yo se los mostré también, así que si desean volver a pasar a verlo, pues pásense por ese videito, se los estaré dejando en la cajita de descripciones. Comenzamos. Bueno, esto por acá, miren ustedes señores, lo que es el desarrollo. Este viene siendo como la base del arbolito. Y acá trae estas piezas que son como una especie de ganchos con una rosca. No sé si logran apreciar bien ahí. Estoy viendo que tiene unos orificios y en efecto por acá entra, pero no tengo idea hasta el momento para qué podrá ser esto. Así que vamos a ver en el transcurso del video para qué son estos pues complementos que trae el arbolito. Este arbolito es bien grande, así que esperemos que lo que llegó guarde relación con lo que yo estuve pidiendo. Decirles que esto pesa bastante, amigos. Miren ustedes por acá. Bueno, yo voy a ir poniendo esto por acá, por un ladito, por cerca de acá. Y bueno, esto de acá dice, dice, por favor remover. Porque así, bueno, al parecer esto va enganchado por acá. Bueno, lo voy a armar al rato. Voy a ir primero desempaquetando las partes del arbolito para que ustedes puedan visualizar mejor el proceso. Ahí sacamos una parte, aquí está la segunda parte. Igual le voy a retirar este protector. Viene por partes, una va insertada a continuación de la otra. La verdad que me está causando mucha curiosidad el arbolito porque es primera vez que hago esto. Nunca había visto un árbol de Navidad como este. Y aquí está la parte que parece ser el tope del arbolito. Y bueno, ahora sí, vamos a armar el arbolito porque estoy demasiado ansioso. Quiero ver ya cómo nos va a quedar. Así que manos a la obra. Bueno, señores, efectivamente, lo que les había enseñado hace un instante en los aditivos que trae el arbolito son para fijarlo a la base, porque este arbolito es muy pesado y entonces lo que vamos a hacer ahora es asegurarlo
para evitar que se caiga. Vamos a irle abriendo las ramas al árbol porque está bastante voluminoso. Cuando yo era niño en casa de mi abuela lo que se acostumbraba era a colocar una rama de pino. Y la verdad que se veía muy bonito, ornamentaba mucho la casa y daba ese aroma de frescura que deja el pino. Y de verdad que quedaba muy bonito el árbol de Navidad con la rama del pino. Nosotros en casa siempre tuvimos el espíritu navideño, todo lo que tenga que ver con Santa Claus, con los árboles de Navidad, en fin, la temática navideña nos encanta en la casa. Por lo que siempre tratamos de tener un árbol de Navidad. Ya luego tuvimos el que ustedes vieron en el video del año anterior, que es un árbol de Navidad bastante pequeño y discreto. Y por lo menos mi mamá y yo siempre quisimos adquirir un árbol de Navidad más grande y no se nos dio la posibilidad hasta ahora. Y miren amigos cómo va quedando el montaje de nuestro árbol de Navidad. Este en particular mide 1,80. Es inmensamente grande. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la decoración. Voy a comenzar poniendo estos lazos rojos que ven por acá, que los tenía guardados desde hacía muchos años, porque como el arbolito anterior era tan pequeño, pues no le pegaba unos lazos tan grandes como este. Y para que vean las vueltas que da la vida, le tocaron al arbolito este que ven acá ahora. Y miren este adorno en particular, qué bonito, este de Santa Claus, con un oso polar al lado. Muy bonito los detalles en dorado, este en particular a mí me encanta. Igualmente estas bolas grandonas son de cuando en la casa se ponía el arbolito que les había comentado al inicio del video, que era una rama de pino. Estas eran las bolas que le solíamos poner, o sea, los adornitos. Miren qué bonito.
Ahora quiero aprovechar para llevarles a ustedes algunos detalles históricos que influyeron en las celebraciones de la Navidad en Cuba. A diferencia de lo acostumbrado en otros países donde las familias esperan la llegada del niño Jesús con ilusión, en Cuba la realidad es otra, ya que durante décadas la Navidad desapareció del panorama de los cubanos luego de que el gobierno prohibiera su celebración en 1969. Posteriormente, en 1995, se prohibió la exhibición de árboles de Navidad en lugares públicos siempre y cuando no fueran los frecuentados por los turistas. No obstante, luego de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998, se empieza a retomar la celebración navideña en Cuba. En consecuencia, todavía existen lugares en los que no resulta muy habitual festejar la Navidad, aunque ya han pasado casi 30 años. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Los estaré leyendo en los comentarios. Y ahora vamos a colocar la estrella. Years later. Bueno, tengan esta vista panorámica antes de ponerle las luces. Miren cómo ha quedado. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este arbolito. Si les gusta la decoración, qué le agregarían o qué les restarían respecto a la decoración. Déjenme saber en los comentarios. Bueno, en mi opinión, la colocación de las luces es lo más difícil porque a veces se te enredan y es un caos. Y bueno, señores, así quedó nuestro árbol de Navidad. Ahora sí, con sus luces encendidas. Y como buen complemento de la Navidad, nosotros colocamos este mantel. Miren qué hermoso, con las flores de Pascua. Muy lindo este mantel. Y continuamos con la decoración por la Navidad. Y un poquito más arriba colgamos este otro adornito navideño que, como ven, son dos campanas. O sea, tienen forma de campana. Por acá esta florecita. Y bueno, familia, ya vamos llegando al final del video de hoy. Si les ha gustado, no olvides dejarme tu like, comentar y compartirlo con tus familiares y amigos para que YouTube lo continúe recomendando y así llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video con nuevas sorpresas. Chao, chao.